Dios les bendiga, hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. En este día, hermanos, en este video, quiero compartir una enseñanza en la palabra del Señor. El Espíritu Santo estaba hablándome y me estaba dando, por medio de la palabra, este mensaje para el pueblo del Señor. Y este mensaje se trata de saber si nuestro Señor Jesucristo, Él era pobre. Vamos a saber, vamos a entender, vamos a aprender. Acuérdense que la palabra es para consolar, para aprender, para edificar, amén, para exhortar también. Entonces vamos a hablar lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, pero lo vamos a leer en la palabra de Dios para entenderlo, para explicarlo tal y como está escrito. Que no sea yo, sino el Espíritu Santo hablando por medio de mi boca a su pueblo. Dios me los bendiga a todos. Entonces vamos a empezar en Mateo 8:20. Aquí hay una palabra. Hay versículos que voy a leer, hay otros que no, amén, porque son muchos. Entonces, unos los voy a leer y otros no. Pero aquí en Mateo 8:20 nos habla y nos dice que el Señor dijo: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén. Y muchos tienen este versículo para decir y apoyarse de que nuestro Señor era pobre. También está Marcos 10:25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y también este versículo lo tienen para decir que los ricos, ni del rico, ni del necesitado, ni del pobre, porque esto no es para hacer sentir mal a nadie. Esto es para que aprendamos todos qué es lo que significa pobreza, riqueza, qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender en su palabra. Entonces, estos versículos y otros, hay personas que se apoyan en estos versículos para hablar, para decir que Jesucristo era un hombre pobre, que el Señor fue pobre, que el Señor es pobre. Y no fue así, hermanos. Aquí vamos a empezar en Deuteronomio 28:3. A Jesús lo tienen por pobre por causa de no entender la palabra del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? A entender la palabra del Señor, leyendo. Si usted tiene su tiempo, tómese este tiempo para el Señor y empecemos a escudriñar y a leer la palabra de Dios. Amén. En Deuteronomio 28:3 dice sobre las bendiciones: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serás el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los territorios de tu manada y los corderitos de tu rebaño. Bendita serán tu canasta y tu casa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Amén. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. El 7. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Tus enemigos huirán, dice aquí la palabra del Señor, que Él nos dará la victoria, Él nos da la victoria. Y está hablando acerca de las bendiciones. Amén. Las bendiciones vienen por causa de la obediencia. Entonces, las bendiciones, por lo que dice aquí y entendemos en estos versículos, las bendiciones son la abundancia. Las bendiciones son las cosas que como el Señor, que bendijo los panes y los peces y alimentó a 5,000. Esas son las bendiciones. Estas son las bendiciones que vienen del Señor y es lo que el Señor quiere que su pueblo sepa, que Él nos quiere bendecir en estas bendiciones. Pero tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Buscar al Señor, andar en el Señor, con el Señor. Amén. Ahora, ¿cuáles son las maldiciones? Amén, por causa de la desobediencia. Vamos a leer ahí mismo 28, pero el 16 hasta el 20. Dice:
Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu masa de amasar. Malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los territorios de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito serás en el camino. El Señor envía contra ti maldición, confusión y fracaso. Aquí dice fracaso. En toda la obra de tus manos. ¿Qué es fracaso? En toda la obra de tus manos. Es pobreza y miseria. Ese es fracaso. Dice, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Esta es la desobediencia. Entonces, aquí el Señor me explicaba en su palabra que Él puso bendiciones y maldiciones. Y muchos del pueblo, de los antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, anduvieron en desobediencia y en obediencia. Unos en obediencia, otros en desobediencia. Y por causa de eso, entonces vienen las maldiciones generacionales hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, entonces, en Mateo 28:3, donde leímos de las bendiciones, hermanos, esas eran riquezas que Dios le daba al pueblo. Y nosotros somos su pueblo, somos el pueblo de Dios y Él también nos da riquezas. Amén. Y no solamente estamos hablando riquezas terrenales, temporales, que yo sé que la tierra será destruida, será fundida, será quemada. Estamos hablando también de riquezas espirituales del alma y del espíritu también. Amén. Pero el Señor sí nos bendice terrenalmente. ¿Y para qué? Para que vivamos aquí en la tierra con lo que Él nos da a nosotros los hijos del Señor. Para que no vivamos en maldición, sino en bendición. Las maldiciones vienen de nuestros antepasados, porque no tenían a Dios o se olvidaban del Señor o no tenían al Señor. O sea, las maldiciones de la pobreza, de la miseria vienen de los antepasados. Amén. Jesús se llevó nuestras maldiciones, somos libres de esto. Ahora todo lo que tengo y soy es bendito. En Cristo Jesús, usted y yo en Cristo Jesús, todo lo que tenemos, lo que somos, es bendito, es bendecido. A menos que me olvide de Dios y lo abandone. Amén. A menos que se vaya a la apostasía. Entonces ahí, ¿qué va a venir? Amén. Porque estamos hablando de las bendiciones y de las maldiciones. Pero la maldición, por lo que acabamos de leer, es fracaso, es miseria, es pobreza. Amén. Entonces, nuestro Señor amado Jesucristo, Él vino a llevarse todo eso. Pero Él no fue pobre. Él fue esto que dice en Mateo 11:29, que es lo que a veces nosotros nos confundimos. Mateo 11:29 dice así la palabra del Señor. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón. Me decía el Espíritu Santo, no confundas la pobreza con la humildad. Nuestro Señor Jesucristo no fue pobre. Él fue humilde y es humilde. Amén. No es lo mismo pobreza y humildad. Amén. Si podemos ir a Proverbios 10:22, dice así la palabra del Señor. La bendición del Señor trae riquezas. Era lo que decía en Deuteronomio 28:3. Las bendiciones de Dios. Bendito, bendito, bendito. Bendito el fruto de tu vientre, bendito serás.
Las bendiciones del Señor traen riquezas, no dice pobrezas, dice riquezas, y nada se gana con preocuparse. Él trae riquezas, por eso Él dijo, no os afanéis por lo que has de comer, lo que has de beber, lo que has de vestir, no os afanéis. Mas busca primeramente al Señor, no lo abandones, dice ahí, ¿verdad? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Amén. Entonces, no vamos a hablar de la pobreza, ni vamos a hablar de la riqueza para ofender a nadie, ni a que es rico, ni a que es pobre. Pero el que está con el Señor ama a Dios. Amén. Dios está con él. En Marcos 6:44, hermanos, dice que Jesús le dio de comer a 5,000 personas. Ok, aquí el Espíritu Santo me estaba enseñando, hablándome, educándome, amén, en esta mensaje, que Jesús, si Jesús fue pobre o era pobre, amén, Él alimentó a 5,000 personas. Él no hubiera podido alimentar a 5,000 personas. Y nosotros podemos decir, o puede decir, sí, pero eso fue un milagro, fue espiritual, amén. Pero aún así fue una riqueza que salió de Él. Ahí podemos ver el Espíritu, amén. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no vino a mostrarnos ni a enseñarnos pobreza ni miseria, que eso no es del Señor. Amén. Jesús le dio de comer a 5,000 personas. Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. Eso es tener riquezas. Jesús sacó dinero de un pez para dar impuestos, pagar sus impuestos de él y de Pedro. Esa es bendición. Amén. En el ministerio de Jesús había una bolsa de dinero para compartirlo con los pobres. El Señor también tenía dinero literal. No sé en aquel tiempo cómo era el dinero literal, pero Él traía una bolsa de dinero. Entonces, Jesús no era pobre. Jesús era humilde y es humilde. Amén. Entonces aquí hay evidencia de que el Señor no es pobre. No nos enseñó la pobreza, ni vino a enseñarnos, ni a mostrar pobreza. Amén. En Lucas 22:35, hermanos, dice que a sus discípulos no les faltó nada. Eso quiere decir, dice nada, que nada les faltó. O sea, no les faltó ni comida, ni ropa, ni zapatos, ni de beber, no les faltó nada. Pedro tenía esposa, hermanos, una esposa. Cuando tú tienes una esposa, tienes que sustentar el hogar. Entonces, no les faltó nada. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Señor todo suplía, todo lo suplía. Amén. Y dicen que Jesús fue pobre. Jesús no era pobre. Jesús es humilde de corazón. Amén. No confundamos la humildad con la pobreza. Tú puedes tener pobreza, tú puedes tener riquezas, pero ¿cómo está tu corazón? Aunque estás pobre, aunque seas rico, si tu corazón está altivo, orgulloso, avaricia, lleno de maldad, no importa la pobreza o la riqueza que tengas. Lo que importa es un corazón humilde. Amén. Esto fue lo que el Señor nos vino a enseñar, un corazón humilde. Ahora sí podemos ir a 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El deseo del apóstol Juan para el amado es que fuera prosperado en todas las cosas. Para el amado anciano Gallo, amén, es que él fuera prosperado en todas las cosas, dice, y que tenga salud, así como prospera tu alma. El Señor nos quiere bendecir en espíritu, alma y cuerpo terrenal también, con salud y con cosas.
Amén. Nuestras bendiciones no son solo espirituales, también el alma necesita ser bendecida. Y nuestras necesidades temporales en esta tierra también necesitamos ser bendecidos en Dios. Porque Dios es un Dios de bendición. El diablo no da nada. El enemigo, las riquezas no vienen del diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Las riquezas vienen del Señor. ¿Por qué? Esto me hablaba el Espíritu Santo y se los voy a leer. Y las bendiciones no vienen del enemigo. Lo que viene de él es un corazón maligno y pecador. Y un corazón así, cuando recibe riquezas o herencias o bendiciones, es un corazón perdido, me decía el Espíritu Santo. Las riquezas vienen del Señor, la abundancia viene del Señor. Pero esa riqueza, esa abundancia, materialmente hablando, si la recibe un corazón altivo, orgulloso, soberbio, me decía el Espíritu Santo, esas riquezas se pueden convertir en perdición para ellos, me decía el Espíritu del Señor. Puede ser que la riqueza, ser rico, ser millonario, no es para todos en el pueblo del Señor, pero el Señor sí nos quiere bendecir. Amén. Como el hijo pródigo cuando recibió su herencia. ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando recibió su herencia? No supo administrar esas riquezas, esa herencia. Y podemos hablar espiritualmente, pero también él lo recibió literal. Y se lo malgastó. Como Eva, todo lo que había en el Edén, Dios lo creó. Había riquezas y bendiciones en el Edén, me decía el Espíritu Santo. Entonces lo que yo aquí aprendí y entendí es que el diablo no creó nada ahí. El enemigo no hizo nada ahí. Nada de allí era de él. Pero cuando entra el maligno en el Edén, contamina tus riquezas y bendiciones. Es lo que sí puedes contaminar la bendición que Dios te mande a ti, como le pasó al hijo pródigo. Él sí, cuando entra con pensamientos, con sentimientos, cuando tú recibes tu herencia, tus bendiciones, él cuando entra ahí, él sí echa a perder tus bendiciones, tus riquezas. Es por eso que muchos hermanos, hermanas que han recibido su herencia, sus bendiciones, sus riquezas, se están perdiendo. Porque ahí ya entró el maligno. Amén. Ahí ya entró el maligno. Porque las riquezas, toda la riqueza del Edén, Dios la creó, Dios la hizo. Y así el Señor, tú eres una viña, tú eres un Edén y Dios te quiere bendecir. Pero si entra el enemigo, si es verdad que te puede contaminar, te puedes perder con tus riquezas, con tus bendiciones, con tu herencia, como el hijo pródigo. Amén. Pero si venimos a Cristo, ¿qué pasó con el hijo pródigo? El papá lo recibió. Cuando uno se arrepiente y uno viene al Señor, pero ya se había gastado toda su herencia. Pero llegó a la casa del Padre y el Padre lo recibió. Amén. ¿Por qué Abraham? Voy a seguir esto. ¿Por qué Abraham no se contaminó si era un hombre bendecido? ¿Por qué Abraham no se perdió? ¿Por qué él no se contaminó si fue un hombre bendecido? ¿Por qué Job no se perdió si fue un hombre bendecido? Amén. Y David, de ser un pastorcito, lo hicieron rey. Esto me hablaba el Espíritu Santo, el Señor me daba estos ejemplos. ¿Por qué ellos tuvieron riquezas? Tuvieron honra, tuvieron gloria y no se perdieron. Todo está en el corazón. Las riquezas no son malas, me decía el Señor. La abundancia, la bendición no son pecado, no son malas, me decía el Espíritu Santo. Es tu corazón el que se desvía y peca contra Dios, es tu corazón.
y por eso viene la perdición. El Señor no quiere que nosotros digamos y aprendamos que Jesús fue pobre, que Jesús estuvo en la pobreza. No, Jesús fue manso. Jesús vino a enseñarnos la mansedumbre. Jesús es manso, a pesar de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es manso. Siendo un rey, siendo un Dios, Él se nos revela, Él nos habla. Amén. Eso es ser manso, pero Él es rico en todos los aspectos. Amén. Por eso el salmista dijo, no me des mucho para no perderme y tampoco me des poco para no maldecir, manténme de lo necesario. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Amén. Pero la pobreza y la miseria es una maldición. Y Jesús no fue pobre, ni tuvo esa maldición, porque el pobre no puede bendecir a nadie. El pobre, el que no tiene, no puede ayudar a nadie. Y Jesús, por lo que ya hablamos, Jesús vino a bendecir a su pueblo en todos los aspectos. Les dio de comer, panes y peces, los sanó, los liberó espiritualmente hablando. A los discípulos nunca les hizo falta nada. Amén. Había bolsa del dinero. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Yo quería compartir esta enseñanza. En otro video, hermanos, voy a compartir acerca de Marcos 10:23 sobre el joven rico, donde el Señor habla ahí del joven rico, donde dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Voy a hablar de eso, amén, en otro video, porque voy a continuar con esta enseñanza, voy a continuar con este tema para salir de los pensamientos que nos llevan a la pobreza y a la miseria. Dios me los bendiga mucho en el nombre poderoso de Jesús. Yo he creado este espacio para explicar. Si usted tiene preguntas o tiene cosas que usted quiera compartir aquí en los comentarios, este pequeño espacio para la gloria y honra del Señor, va a estar abierto para preguntas o peticiones, o si quiere oración. En estos videos, en este espacio, vamos a poder ayudar así al pueblo del Señor. Amén. Conforme el Señor nos vaya guiando y nos vaya llevando. Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.